Buenos días, estimados alumnos. Esperamos que se encuentren bien, junto con el profesor Claudio Sáez. El día de hoy vamos a continuar con nuestra cuarta cápsula de tecnología, ¿ya? Referente a lo que estamos viendo, los objetivos de desarrollo sostenible presentados por la ONU para desarrollar nuestro proyecto final, posterior a revisar, por supuesto, estos 17 objetivos, realizar nuestro proyecto en la asignatura de tecnología. Con el profesor Claudio ya han revisado desde el objetivo número 1 hasta el número 7 y hoy día continuaremos desde el número 8 hasta el número 11. El número 8 habla sobre trabajo decente y crecimiento económico, y para poder analizarlo y trabajarlo un poquito más en profundidad, vamos a ver un pequeño video. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas. El trabajo decente es la vía para salir de la pobreza. Sin embargo, actualmente, más de 200 millones de personas son desempleadas y otros 780 millones, aún teniendo un empleo, no consiguen ingresos suficientes para tener una vida digna. Las mujeres, en especial las migrantes y la población juvenil, son quienes mayores dificultades tienen para acceder a un empleo de calidad. Para promover el crecimiento económico y el trabajo decente, la Agenda 2030 pone el foco en el aumento de la productividad, la desvinculación del crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, el consumo eficiente de los recursos, la promoción del turismo sostenible, los derechos laborales y los entornos de trabajo seguros, la igual remuneración por igual trabajo, el emprendimiento y la innovación, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, la erradicación del trabajo forzoso, esclavitud y el trabajo infantil, el fomento del empleo juvenil. En definitiva, políticas que apoyen las actividades productivas, promuevan el comercio y faciliten el acceso a los servicios bancarios y financieros para todas las personas. El trabajo decente es la base de un sistema económico justo, que a su vez es uno de los pilares del desarrollo sostenible. ¿Nos ponemos a ello? Como podemos ver, lo que busca el objetivo ODS número 8, entonces, es tener un trabajo, fomentar los empleos, pero de forma decente. Como dato, ya Chile iba como un cohete, ahí como lo representa la imagen, creciendo. Teníamos una tasa de desempleo bajísima. Hasta el año 2020 teníamos una tasa de desempleo mirándonos baja, entre comillas, mirándonos con los vecinos, comparándonos con el resto, ya de un 8%, 8,5%. Bueno, actualmente, en el año 2021, tenemos una tasa de empleo, según el INE, ya que el Instituto Nacional de Estadística de nuestro país, de un 10,3%, lo cual ha significado un aumento en promedio de un 2,5% en base desde el 2015 hasta la fecha, ¿ya? Por lo cual ese desempleo ha aumentado bastante, un 2,5% en un año, por ejemplo, comparado 2019 a 2020, que ahí está la estadística, es bastante. Efectos, tenemos estallido social, pandemia, que sabemos que mucha gente está con ley de protección del empleo para no ser desvinculado, pero también muchas personas han perdido su fuente laboral, y han tenido que buscar y surgir y buscar otra parte, que también lo busca el ODS número 8, que no es cierto, fomentar las pymes, las pequeñas y medianas empresas, donde seguramente más de algún familiar suyo o su propia familia, su núcleo familiar, a lo mejor ha tenido que emprender a través de ventas por redes sociales, Instagram, algunos están vendiendo huevos, gente detergente, etcétera, han tratado de rebuscárselas para salir, no quedarse ahí, ¿no es cierto? Pero no es la idea siempre es tener un trabajo decente, fomentarlo, cuidarlo, etcétera. Otro punto relevante dentro de este crecimiento que busca este ODS número 8 es el crecimiento o PIB que tengamos como país o como continente americano. América y el Caribe, América del Sur y el Caribe, ya crecen promedio
un 2%, entre un 2 y un 3% ya en cuanto a empleo anualmente. Eso es lo que tenemos como crecimiento, como PIB de América y el Caribe. Si nos comparamos con el continente europeo, Europa crece en promedio entre un 5 y un 6%. O sea, estamos en una brecha distinta. No nos podemos comparar con ello en cuanto al crecimiento. Debe deberse a la industrialización, seguramente las tecnologías, que las empresas generan hacia allá, y si nos miramos con el continente asiático, bueno, peor es la diferencia, ¿ya? Y otra cosa importante, bueno, el empleo hacia la mujer, los extranjeros. Actualmente, como dato duro, en Chile contamos con 200 millones de personas sin empleo, 200 millones de personas sin empleo. Y no en Chile, en el mundo, disculpen, en el mundo hay 200 millones de personas sin empleo y 780 millones, como decía en el video, de personas que no cuentan o cuentan con un empleo, pero que no satisface sus necesidades a final de mes, digamos, no le alcanza para llegar a final de mes. Recordemos que en Chile actualmente el sueldo mínimo es de 326.500 pesos brutos. Y con eso tienen que vivir una familia, ¿ya? Una familia que a lo mejor se puede componer mínimo de 4 personas, su papá, su mamá, 2 hermanos, de repente es la mamá sola. Y muchas veces solo una persona de ese núcleo familiar es la que trabaja, porque los demás estudian, otra persona tiene que quedarse en el hogar, etcétera. Bueno, la realidad de muchos chilenos que viven con ese sueldo mínimo y tienen que sustentar una familia. Y eso es lo que busca este ODS, o sea, mejorar esas condiciones. Tenemos otras condiciones que son las migratorias, ¿ya? En Chile tenemos más de 1,5 millones de migrantes extranjeros, para que lo tengamos como dato, y solo el 37% de ese 1,5 millones de migrantes que llega a nuestro país al año 2020 cuenta con algún título o alguna posibilidad de conseguir un empleo calificado, digamos que vengan con algún conocimiento de un empleo, solo el 37%, por lo cual también es un dato duro. El otro porcentaje de personas extranjeras que llegan a nuestro país no cuenta a lo mejor con una calificación y buscará un empleo el primero que venga. Generalmente se van hacia el comercio ambulante, etcétera. Y así las estadísticas van bajando, van subiendo, van variando. Pero nuevamente, lo que busca este ODS es mejorar estas condiciones. Pasemos al ODS número 9, Industria, Innovación e Infraestructura. Para esto también revisemos un pequeño videito. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes. Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Las infraestructuras básicas como las carreteras, el saneamiento, las tecnologías de la información y las comunicaciones son necesarias para el bienestar de toda la población. Sin embargo, siguen siendo escasas en muchos lugares del mundo. Para lograr este objetivo, la Agenda 2030 propone crear nuevas infraestructuras y modernizarlas para apoyar el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo. Promueve una industrialización inclusiva y sostenible, especialmente en los países pobres, y la reconversión de las industrias para que sean sostenibles. También quiere mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales fomentando la innovación. Para todo ello, se necesita incrementar los recursos destinados a investigación e innovación, tanto desde el sector público como desde el sector privado, y dar apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países menos desarrollados, incluidos los servicios de comunicación como Internet. Si queremos transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible, es necesario transformar nuestras industrias e invertir en innovación. Los actuales desafíos necesitan nuevas soluciones. ¿Nos ponemos a ello? Ya. Bueno,
El ODS número 9 entonces habla sobre la industria, innovación e infraestructura. Y aquí también tenemos datos bien reales y qué es lo que busca esto. O sea, hay una parte del video que nos hablaba que buscábamos generar estructuras del tipo resiliente. Cuando hablamos de eso, tienen que ser estructuras que puedan afrontar o ser flexibles a las adversidades. ¿Mm? Es sumamente importante. Por ejemplo, típico, cuando las carreteras colapsan, cuando tenemos la conexión con el lado argentino por el tema de la nieve. El otro día leí una estadística, las carreteras están cerradas entre 60 a 80 días en el año, dependiendo de cuánta nieve caiga, por supuesto, pero están cerrados, o sea, no tenemos un paso de esa parte. Entonces, no es una infraestructura resiliente, no puede verse modificado o enfrentar adversidades como las del tiempo. La industria ha cambiado también. Por ejemplo, ahí pusimos una imagen con el profesor respecto a las temporeras o a las selectoras de fruta. Actualmente la mayoría de las empresas ya tienen selección automática, ya no depende de la persona, y esa automatización claramente o efectivamente genera menos empleo porque estas personas, estas temporeras, selectoras, se ven perjudicadas, o sea, ya no van a ser utilizadas dentro de la empresa, pero también genera oportunidades de capacitación para la empresa, poder ofrecerle a su personal, a lo mejor a menos personas, la oportunidad de capacitarse para el mejoramiento, mantención de estas tecnologías que están teniendo. Entonces ofrece y abre un sinfín de oportunidades y también para la misma empresa, mayor producción, menos pérdida, a lo mejor poder trabajar todo el día, 24 horas, etcétera. ¿Ya? Un dato, solo el 30% de la selección agrícola en nuestro país, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, la cosecha de la papa, la zanahoria, los limones, de la hortaliza, de la fruta y verdura, solo el 30% es cosechado o tiene un proceso industrial con una maquinaria específica. El otro 70% se realiza todavía a la antigua, de forma manual, con un campesino, un obrero, que sea ¿cómo se llama? Un temporero, una persona que está netamente y dependemos de él para hacerlo. ¿Qué pasa si esa persona falla en el trabajo? ¿Qué pasa si se nos enferma? Bueno, dependemos de él en estos procesos, ¿ya? Y lo otro que busca siempre esto es innovar, ¿ya? El criterio que lo marca, o sea, innovar en cuanto a tecnología. Las telecomunicaciones hablaba, o sea, las telecomunicaciones son un punto frágil actualmente, sobre todo con esto de las clases online. Si no tuviéramos internet, no podrían estar escuchando este video, no podrían estar haciendo el ticket de salida posterior a este video, no nos podríamos comunicar. Son estructuras críticas, las comunicaciones, las tecnologías, la electricidad, son cosas críticas. Hace un tiempo, por ejemplo, se quiso modernizar el tema de los medidores que se está instalando, que sean medidores digitales, ya no depender de la persona que me vaya a tomar la lectura mensualmente, sino que un sistema, ¿no es cierto?, a través de la internet, manda a la central y nos indique cuando usted no tiene suministro eléctrico, cuánto consumió mensualmente en energía, ¿cómo se llama esto? Si usted tiene alguna falla en su sistema, etcétera. Bueno, eso va a volver ya y en algún momento vamos a tener que todos cambiarnos este sistema, sí o sea como sea, dado que los sistemas van a industrializarse más, buscan innovación, ¿ya? Como bien señala este ODS. Otro punto también que tiene nuestro país es mejorar las tecnologías, como dice este ODS, pero también que sean amigables con el medio ambiente. Claro ejemplo es la descarbonización, y que lo hablaron con el profesor Claudio, descarbonización de nuestro país. O sea, estamos buscando descarbonizar nuestro país y que sea amigable. En la cápsula anterior hablaron de Guayacán. Guayacán, una central camino a la ribera, camino al río hacia San José de Maipo, ¿no es cierto? Una central pequeñita, no produce tanta energía, pero que es una central de pasada limpia. O sea, tenemos un proyecto que de aquí al 2024, 2025 tenemos que cerrar las 8 plantas que van quedando de tipo termoeléctrica, ¿ya? Hay que cerrarlas, o sea, descarbonicemos nuestro país. De partida el carbón, nosotros no producimos carbón, no somos productores de materias fósiles, del diésel, de gas, no tendríamos que depender de eso, pero sí tenemos mucha energía limpia. Tampoco necesitamos hacer embalse ni represas. Existen metodologías. Y eso es lo que buscan estos ODS, industrializar, innovar, mejorar la infraestructura y la tecnología, pero siempre protegiendo el medio ambiente. Pasemos al ODS número 10. Reducción de la desigualdad. También revisemos un pequeño video.
Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge que todas las personas somos iguales, millones de personas en todas partes del mundo sufren discriminación por razón de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica u otras condiciones. Además, la diferencia de oportunidades no solo se da entre personas, también se da entre unos países y otros. Para lograr reducir las desigualdades, la Agenda 2030 propone potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, aumentar los ingresos de las personas más pobres, facilitar la migración y aplicar el principio del trato especial y diferenciado en comercio para los países en desarrollo. Todo ello se conseguirá eliminando legislaciones y prácticas discriminatorias y promoviendo políticas adecuadas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, sobre las instituciones y los mercados mundiales, asegurando una mayor representación e intervención de los países del sur y fomentando la asistencia oficial para el desarrollo. No es posible alcanzar la sostenibilidad si excluimos a una parte de la población o de los países, si todas las personas no tienen las mismas oportunidades, vivan donde vivan, de tener una vida digna. ¿Nos ponemos a ello? Ya, ahí está entonces este ODS número 10, reducción de las desigualdades. Bueno, nuestro país no está como muy en línea con este ODS. Una de las partes que mencionaba el video era abrir las políticas migratorias, y algo que ha estado como muy ahora actualmente ahí como en boga es el tema de la nueva ley de migraciones que se planteó este año en nuestro país, dado la cantidad de migrantes que venían llegando, 1,5 millones, les mencionaba yo más o menos lo que tenemos. Pero la política migratoria, ¿cómo es la que se ha llevado? Ahora, ese 1,5 millones de inmigrantes es lo que ya hemos contabilizado, a lo mejor con su papel al día de forma legal en Chile, pero por la frontera entran migrantes de diversas maneras. Bueno, lo que busca aquí es que todos somos iguales y tenemos oportunidades, y las oportunidades van a existir. Claro, hay países que las tienen más, países que las tienen menos, pero nuestro país actualmente no estaría como tan en línea a lo mejor con este ODS, ¿ya? Según el INE, otro punto importante con la igualdad, solo el 26,4% de los trabajadores en nuestro país, ojo, el 26,4% de las personas que trabajan de forma formal en nuestro país son mujeres. Y de esas mujeres, generalmente las mujeres que realizan el mismo trabajo que un hombre, gana un 27% menos que un hombre. O sea, la mujer puede realizar mi mismo trabajo, el mismo trabajo que hace su papá, su tío, su hermano, y mucho mejor, porque la mujer, digámoslo, son más detallistas, ¿ya? Pero gana un 27% menos. Eso es un promedio, podría ser mucho menos, mucho más, etcétera, ¿ya? Y por otro lado, a lo mejor podría ser que una mujer gane mucho más alto, pero la idea es que sea estándar iguales. O sea, llevándolo así como extrapolándolo a la farándula, hubo un tiempo que se mencionaba, oh, el animador de Viña del Mar, donde están los dos, la mujer, ¿no es cierto?, con el hombre, y los dos se embarran de frío, están hasta tarde presentando. O sea, el hombre ganaba, no sé, 30 millones de pesos el verano por ese evento, y la mujer ganaba 22 millones. O sea, había una diferencia de 8 millones de pesos ya en sueldo. ¿Y por qué si los dos eran iguales? No se explicaba, ¿ya? Bueno, existen eso. Otro punto de las desigualdades, y como aparece ahí en la imagen, es el tema de las viviendas. O sea, existen desigualdades, existen poblaciones, no todos tienen las mismas oportunidades. Porque hay lugares donde hay muchas áreas verdes. Ellos tienen mayores oportunidades de áreas verdes, lugares de recreación, y otros lugares que no lo tienen, no lo consideran. Entonces, son cosas a lo mejor a veces mínimas, pero son desiguales. No deberían pasar eso. Como también indicaba el video, la gente es discriminada por su edad, raza, religión, etnia, etcétera. El conflicto en nuestro país, el conflicto mapuche, ¿no es cierto? Muchas veces discriminamos sin a lo mejor pensarlo, solo tirando una talla a un amigo porque es gordo, a un amigo porque tiene un apellido indígena. Y a lo mejor ese amigo se siente mal, pero debería sentirse orgulloso muchas veces de su raza, de su herencia, porque todos tenemos esa sangre, por todos nosotros corre sangre indígena, por ponerlo por ejemplo. Bueno, son cosas que muchas veces lo hacemos sin pensarlo, pero que pasamos a llevar a la otra.
Y eso es lo que busca este ODS, que es la reducción de esas desigualdades, discriminaciones, etcétera. Y sobre todo yo creo que lo busca también en lo que son las desigualdades en cuanto a la opción de las familias. Nuevamente, o sea, vivir con 326.500 pesos brutos de sueldo mínimo, lo encuentro un chiste muchas veces, sin considerar los bonos de ingresos mínimos que podían dar. O sea, es algo ínfimo, ínfimo con la realidad que tiene que representar esa familia. Y si tiene que pagar un arriendo, imagínense, un arriendo de una pieza actualmente yo creo que debe estar en 150.000 pesos por lo bajo, ¿ya? De ahí hacia arriba, o sea, por una pieza. Pero bueno, esperemos que eso cambie aplicando estos ODS de aquí al 2030. Vamos al ODS número 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Veamos, acá hay dos videos por si acaso, y después de ver el primero, vamos a hacer un análisis, vamos a ver uno segundo. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Aproximadamente la mitad de la población mundial vive en ciudades. Los espacios urbanos son los que más recursos consumen y donde mayor contaminación se produce. Una desproporción a la que es importante atender para la sostenibilidad del planeta. Para que las ciudades y las comunidades sean sostenibles, la Agenda 2030 incide en el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, zonas verdes y espacios públicos seguros. Incide también en la mejora de los barrios marginales y en el transporte público, la planificación urbanística adecuada, la gestión participativa y la urbanización inclusiva, la protección del patrimonio cultural y natural del mundo, el uso eficiente de los recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la gestión integral de los riesgos de desastre. Todo ello reduciendo el impacto ambiental de las ciudades, en especial en la calidad del aire y la gestión de residuos, apoyando los vínculos económicos, sociales y ambientales entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales y prestando atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad y las personas mayores. La batalla por la sostenibilidad nos la jugamos con los gobiernos locales en las ciudades y en cómo nos relacionamos con las áreas rurales adyacentes de las que dependen. ¿Nos ponemos a ello? Súper. Bueno, entonces, ciudades sostenibles, como bien indicaba ahí el video, ¿ya? Ciudades y comunidades sostenibles, el ODS número 11. Como bien señala, o sea, en la mayor parte de las ciudades, en las capitales, ¿no es cierto?, en las metrópolis, es donde tenemos la mayor cantidad de contaminación. Es solo mirar Santiago. Actualmente, en Santiago es muy difícil encontrar construcciones de casa, o sea, tenemos lleno de edificios, los famosos mal llamados guetos verticales, o sea, 1.000 departamentos en una torre y torres gigantes, ¿ya? De departamentos y dos ascensores, o sea que en la tarde se hace fila para subir a tu casa. ¿Ya? Entonces, son ciudades y comunidades de repente que a lo mejor no se pueden controlar. ¿Qué pasa? O sea, tiene 30 pisos, yo vivo en el piso 30, tengo que esperar, y han salido reportajes, estimados, de gente que tiene que esperar 2 horas para subir a su departamento. O sea, ya vengo cansado de mi trabajo, todo el día trabajando, en la locomoción, apretado. A lo mejor quiero llegar a mi casa a darme una ducha, a comer algo, pero yo tengo que esperar 1 hora. O si no, tendría que subir a pie, ya vengo cansado para usar el ascensor. O sea, los ingenieros, las personas que hicieron estos proyectos de repente pensaron en el bolsillo de la constructora, de la inmobiliaria, pero no en las comodidades de esas comunidades. ¿Ya? Son cosas así. O sea, no proyectan áreas verdes muchas veces y vamos haciendo ciudades de cemento. Por eso mucha gente está arrancándose hacia el sur de nuestro país. ¿Mm?
el concepto que había antiguamente de arrinconar a las poblaciones, o sea, hacer a poblaciones al final de Santiago, en un rincón de Santiago, donde se hacían núcleos de microtráfico, de droga. Ya actualmente ese concepto está cambiando. Hay un concepto que si no lo conocen, averígüenlo, se llama concepto de integración social, donde lo que busca es que las familias de clase media, familias que tienen la oportunidad de obtener un crédito bancario, ya convivan con familias que son emergentes, o sea, familias que no tienen esa posibilidad, pero sí el gobierno los ayuda con la compra de una casa, ¿ya? Y les da una casa que efectivamente cumple los mismos estándares que una casa comprada por un banco, cumple los mismos estándares de terminaciones, de instalación de cocina, de baño, pinturas, patio, etcétera. Visualmente por fuera son iguales que todas en el barrio, pero son más pequeñas. Y tienen que tener, por supuesto, áreas verdes, plazas, etcétera. O sea, cumplen con un estándar distinto y ese es el concepto de integración social. ¿Para qué? Para que las familias se adapten y tengan necesidades distintas y sepan vivir también en una vida de barrio. Y no generemos rincones o lugares como se hacían antiguamente con lo que era el microtráfico o el narcotráfico. Eso es lo que busca. Pero otra cosa que está pasando mucho, sobre todo acá en Santiago, y de eso va a tratar el siguiente video, es que también estamos dañando zonas que no eran zonas para vivir. Estamos acercándonos mucho hacia la precordillera. Yo vivo en un sector precordillerano, ya en la Florida, y estoy cerca de donde está el video que vamos a ver, y cada vez hay más y más casas hacia más arriba, o sea, más pegado hacia la falda del cerro. Yo ya estoy en una parte hacia el cerro, ya, cerca del bosque El Panul, pero cada vez hay más y más y más y más y más casas, increíblemente. Y vamos talando y vamos sacando quebradas y vamos haciendo casas. Y eso puede generar aluviones, puede generar problemas en un futuro. Entonces, no son ciudades ni comunidades sostenibles, o sea, estamos sacando algo que muchas veces eran pendientes o lugares donde se desviaban se desviaba el tema, por ejemplo, en quebrada, las aguas lluvias, los sedimentos por el barro, las piedras. Y esto pasó en el año 93, por ejemplo, cuando no se respetó lo que es la quebrada de Macul. Veamos este video. Pasó hace 28 años, pero para quienes conocen la historia, son imágenes que siguen vívidas en la memoria. Las intensas lluvias en mayo de 1993 provocaron la peor tragedia conocida hasta entonces en la quebrada de Macul. 3 poblaciones destruidas, más de 32.000 damnificados, 23 personas murieron, otras 8 jamás volvieron a aparecer. Un capítulo que además de dolor dejó lecciones y ayer en la tarde, nuevamente la lluvia, peor aún en verano, encendió las alertas. Y ya el hormigón se los va a llevar, va a ser muy brutal. Pasadas las 9 de la noche y ante el anuncio de la UNEMI, comenzó la evacuación de más de 700 familias y sus enseres. Este es un posible evento que se puede presentar. No, como le digo, el clima es muy cambiante, entonces ante esto tenemos que prevenir. Y alguna gente acá del campamento no quiere irse. Es que igual han costado sus cositas, pues sí cuesta. Pues. Yo en mi parecer tengo dónde llegar, mi familia. Hay gente que es extranjera, que no tiene a nadie. El temor a sufrir robos hizo que muchos se resistieran, pero más fuerte era la idea de que este era un desalojo encubierto. Me gustaría que el señor alcalde, yo sé que habló conmigo, pero me gustaría que nuevamente vuelva a ratificar de que la gente sí va a poder volver a sus viviendas, no que después nos va a dejar delirando en cualquier otro lado. Pero lo que pedimos a todos, orden y confianza. Primero, esto no es un desalojo, es simplemente una evacuación preventiva. 184 personas fueron albergadas en el Liceo Nuevo Amanecer. El resto buscó refugio en casas de familiares. Estarán ahí hasta que la intensidad del temporal baje. Tenemos el sueldo mínimo, porque yo gano 2.70, a mí igual. No tenemos dónde ir. Decían que prácticamente atrás están como unas represas que ya estaban muy llenas y que entonces tenían miedo de que eso se viniera abajo. Entonces ya ahí ya es un poco más preocupante. Con temor a que tienen miedo de que se les pierdan sus cosas, sus pertenencias que tienen ahí. Reforzando los puntos de encuentro, por ejemplo, comedores, duchas, para poder tener la seguridad de que los vecinos estén en buenas condiciones. Y aparte también estamos tomando el PCR en coordinación con la Seremi.
Pero no todos se fueron pese al riesgo. Varias familias pasaron la noche en el campamento Dignidad en vigilia, cuidando lo que por meses ha sido su único techo. Prácticamente todos los que viven aquí necesitan una solución habitacional. La mayoría está en proceso para lograrlo, pero sin resultados hasta ahora. Un arriendo nos come el sueldo, por lo menos. El problema es el siguiente, que necesitamos casa. Estamos todos aquí luchando por el bienestar de nuestros hijos. No porque queremos ni porque nos da la gana estar aquí, nosotros estamos acá por necesidad. Mucha gente no tiene dónde estar. Sin embargo, desde el municipio rechazaron la acción de los vecinos y aseguraron que habrá consecuencias. Si la municipalidad no evacúa a esa gente y pasara algo, como pasó en Valparaíso, yo estaría en condiciones como el alcalde de Valparaíso de esos años, que decía, yo no los mandé a vivir a estas casas y dejar que se quemen. No puedo hacer eso. Pero también con la misma firmeza, el que no se evacúa, como se evacuó casi toda la gente, va a quedar fuera de los procesos de postulación a la vivienda que lo estamos ayudando a postular, porque no podemos permitir que alguien se muera. Una zona que desde 1993 se considera de exclusión y donde está prohibido asentarse, pero que para ellos, así como para cientos de familias hace décadas, sin una solución habitacional y pese al riesgo, se convirtió en su único hogar. Bueno, ahí teníamos ese videíto entonces que habla sobre la ciudad y comunidades sostenibles. O sea, revisamos que en el año 93, ustedes todavía ni nacían, hace 28 años, 3 poblaciones, 32.000 familias damnificadas, 28 muertos y 8 personas que nunca aparecieron. ¿Por qué? Por construir en una parte donde no correspondía construir. Eso actualmente, hace 2 años atrás, estaba vacío. Ya eso no había nada, y atrás están unas piscinas, son 7 piscinas, que son piscinas decantadoras especiales, y hace poco, claro, llegaron familias con desigualdad, y aquí nos vamos dando cuenta que estos ODS van entrelazados uno de otro, ¿ya? Con la necesidad de una vivienda. Y formaron un campamento, ¿ya? El campamento Esperanza, si mal no me equivoco, se llama, y se hicieron una toma ahí. Efectivamente, esto que estábamos viendo ahí, ese reportaje, fue en el verano, donde las lluvias en el verano fueron fuertes, fueron bastantes, y son lluvias raras, o sea, lluvias donde la tierra está suelta, no está apretada, donde puede haber deslizamiento, y no querían que pasara lo mismo. Pero como pudimos ver, hay familias que indican que no tenían dónde llegar, mucho extranjero, una señora que indicaba que ella vivía con el sueldo mínimo, por lo cual no tenía nada más a dónde acudir o qué hacer. Son realidades que van pasando y que son desigualdades que hay en las comunidades, pero que tratamos o tenemos que tratar como país de mejorarlas. Los proyectos, como bien les mencionaba, de integración social, integrar a las comunidades es lo mejor, encuentro yo, o es algo muy bueno. Y lo otro que buscamos también es que si las ciudades crecen, crezcan de manera no abusiva, no matando la naturaleza, no llegando a lugares precordilleranos donde esas familias pueden ser afectadas posteriormente. Bueno, esos son los cuatro ODS que revisamos el día de hoy. Entonces revisamos el número 8, 9, 10 y 11 ODS, ya nos van quedando menos, que las próximas semanas los vamos a ir revisando. Les recuerdo que hay un ticket de salida asociado el día de hoy para que lo realicen, vean este video con calma y recuerden responder el ticket porque es parte de su nota en tecnología. Junto con el profesor Claudio nos despedimos y será hasta una próxima cápsula. Que tengan una buena tarde.